Bueno, buen viernes, bienvenidos a Cosas que nos pasan, el lado B de ser adulto. Yo soy Ernesto, hay un papá, un papá viudo, el papá de Guille, y ahí ando por las redes dando vueltas, contando la maravillosa experiencia de criarla a Guille solo. Y acá estamos con mi compañera. Mira, te voy a contar algo, presentate y después te digo. Hola, bueno, hola Dylan. Yo te- Quizás fue un chiste interno, pero Sí. ¿cómo andan? Bueno, yo soy Romy, me encuentran como Romy Offer OK, Romina Offer OK, soy una mamá de 3 pequeños a los que llamo mi tropa, Sofía, Emma y Mateo, colaborando en esta aventura con Ernesto. Así que bueno, acá en el lado B de ser adulto, porque así estamos con una sonrisa, pero detrás de cámara pasan cosas. Sí, está todo caldeado. Está todo tensionado acá adentro. Nada, no pasa nada. Lo que te decía que me gusta cómo me combina la barba blanca con la remera blanca. Que bueno, Sí, sí, va bien. ahí siempre, seguirnos en nuestras redes. Estamos en todas las redes como @CQNPTV. ¿Dónde está mi ayuda a memoria? Ahí está. Ahí. Que se acuerden los métodos para comunicarse con nosotros. Estamos en vivo por Twitch, YouTube y nos pueden mandar mensaje al WhatsApp 1130376972, 1130376972. Y como siempre, hay que recordar que por favor suscribirse. Creo que estás en espejo, pero ¿yo estoy en espejo o no? No. Entonces pásamelo a mí. Vos estás en espejo. No, ¿estamos los dos en espejo? ¿O qué pasó? Y no lo puedes. Bueno, no importa. Toma, estamos en espejo. Recuerden, por favor, de suscribirse, que nos dan una gran mano. Es importante para nosotros, para seguir creciendo. Todos, ¿viste? Todo lo que hacemos programas para YouTube, siempre pedimos lo mismo, que por favor se suscriban. Así Y es. bueno, y hay que agradecerla. Soy tu remera, como siempre, por estas hermosas remeras que nos hicieron para el Octubre Rosa, el mes de la concientización de la detección perdón, se me fue el micrófono, de la detección temprana de cáncer de mama. Mostrá los choquis. Los chocolates que hizo acá Romy, miren qué lindos. Se pasó, ¿eh? Se ¿Tan pasó. ricos por lo menos? Tan rico. Después me tenía que fijar que no me quede rosa entre los dientes, pero, pero bueno. Ibas a estar a tono con Y la sí, temática. pero bueno, pasó el 19 de octubre, Ayer. ayer. La verdad que fue muy lindo. Ahí de cuando decir llegué al pico de esto de decir, ¿para qué hice todo esto? ¿No? ¿Para qué hicimos? Perdón. Obviamente yo estoy ahí más en el modo de productor. Pero ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué hicimos todo esto? Para aportar un granito de arena a esto, y por más que vamos a traerlo al doctor Claudio Storino, que dijo hay que hacerlo todo el año, Ay, sí. lo de recordar a la gente de hacer sus controles, ayer dije, en el posteo que hice, dije que yo siempre cuando le dedicaba posteos a Betina, cuando pasaba algo, cuando aparecía un tumor de vuelta o cuando lo que fuese, yo siempre le decía, vamos a la batalla juntos. Ay, me voy a llorar, Ernesto. ¿Dónde están las carilinas? Espalda con espalda. Yo digo, yo te acompaño siempre. O sea, yo siempre digo, luché con vos, yo no puse el cuerpo, pero luché con vos. Yo la enfermedad, la conviví con la enfermedad, por Sí. eso la tengo tatuada de ribete rosa. Y en cierta manera dije, perdimos esta batalla porque ella falleció, pero yo sigo en pie en la lucha. Y la lucha contra la enfermedad. ¿Cuál es mi rol en todo esto? Dije, bueno, aportar mi grano de arena como comunicador y estar siempre presente, como lo mismo que dijo el doctor Martín Pizzo el otro día, de, de concientizar, de recordarle a la gente de esto que es importante, que se hagan los controles y vamos a Sí. repartirlos de vuelta, porque es así, porque después la gente va a decir, qué pesado este tipo. No, no, está ¿Qué perfecto. pesado este tipo? Encima, no, vamos a decirlo de vuelta, por estadística, a los 35 años en Argentina, el primer control, el primer screening, y si está todo ok, se repite a los 40 y a partir de los 40, chequeos anuales. Sí, igual no obstante, hay que ir al ginecólogo, hacerse las ecografías correspondientes, los chequeos correspondientes, palparse mientras que uno se baña, cuando uno se acuesta, cuando quiera. Sí. Sugirieron que siempre es mejor después del ciclo menstrual y que los hombres no están exentos. Ayer me mandaste una nota Sí, que me encantó. que salió en Infobae
de un hombre que tuvo cáncer de mama, ¿no? Así es, que si bien es el 1%, Sí, la estadística de muerte es más alta en hombres justamente y sí, porque al porque ser lo el que rango más agarra. chico es más alta la estadística de muerte en el sexo masculino. Y la importancia de que justamente si hayan algo que le llame la atención, por más ínfimo que sea, consultar, porque la Ante la metástasis, duda, ante la duda, ante la duda, ante la sí. duda, como dijo de vuelta el doctor Claudio Storino y Martín Pizzu, el doctor Pizzu. Ya cuando tenés una duda, anda al médico. No, eso desde ya. ¿Sabes lo que me pasó Ya ayer? cuando te- Ayer estaba leyendo el artículo que me enviaste y la señora que me ayuda en casa le digo, ¿cuántos años tenés? 44 me dice. Le dije, ¿te hiciste alguna vez algún estudio? ¿Te Mm, chequeaste? ¿Te controlás? No. Le digo, ¿pero por qué no? Le digo, porque no sabes, porque te da fiaca, porque me das fiaca. Me contestó, le digo, pero escúchame, no lo hagas por vos. Hacelo por tus 2 hijos que tenés en tu casa, le digo. Porque es una vez al año, es un ratito, ¿entendés? O sea, ya está 10 años de morada, digamos, 9, si querés, del primer control que se sí, tendría que haber hecho. Y digo, hay que machacar más la cabeza. Debería haber más campañas todavía. Y es tal cual como se dice, debería ser continuo, constante y no solamente un mes al año. claro, ahora en octubre, ¿no? Que estamos Sí, todos con esto. sí. Y bueno, y parte, siguiendo con todo esto de la Octubre Rosa, y gracias, y yo tengo que agradecerle también al doctor Martín Pizzu, que obviamente él estuvo entrevistado en el último programa, pero él ofició de productor también, porque yo le dije, Martín, quiero hacer esto, y él ya me dijo, habla con este, habla con este, habla Un con genio, esto. la Sí, sí, verdad, sí, todos los sí. datos, los contactos, Creo que nos todo. hizo mitad de los programas, Sí, más un o menos. genio, la verdad. Y una de las personas que nos pasó, que va a estar ahora conectada, que si querés, si Dylan anda poniendo, así ya la saludamos. Para antes que nada, Ah, ¿no sí, querés perdón. agradecer estas bellas ¿Es remeras? que no las agradecí? Sí. No sé, yo siento que las Sí, mostré. ¿Ya las sí, te agradeciste? las agradecemos todos los programas. Y de corazón, gracias. Gracias a Yo Soy estoy Tu, fascinada. a Soy Tu Remera, muy buena calidad de las remeras, ahí con el ribete rosa. Entonces Pero estoy bueno, con delay. sí, no pasa nada. Pero bueno, vamos a seguir el programa. Entonces, nos Es conectamos. viernes. Está la doctora María Victoria Colica, que es médica genetista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por Bienvenida. invitarme. No, gracias a vos por estar acá con nosotros. Te puedo hablar de vos, no, te puedo decir, Sí, totalmente. María Victoria, te puedo pedir si te tirás un poquito más para atrás, así entramos, Sí, ahí un poquito, entramos en cuadro, O Dylan, así, vos podés bajarla, si no. El cuadrado no. no, ahí está, así ya entramos en cuadro perfecto. Bueno, yo soy Ernesto, me presento, yo soy Ernesto, Yo soy Romina, un Romina, que ya gusto, venías ¿cómo hablando estás? con ella. Y bueno, te estamos sí. agradeciendo al doctor Pizzu por todos los contactos que nos brindó. Eh, y bueno, vamos a preguntarte, ¿qué función tiene una genetista, un médico genetista? O una médica genetista, obviamente. Bien, bueno, un médico genetista en este campo que es la parte oncológica, Ujú, ¿sí? Nosotros estamos un poco enfocados en detectar a esos grupos de pacientes que tienen antecedentes familiares y que pueden tener algún componente genético que aumenta el riesgo de que tengan este tipo de patologías, ujú. ¿sí? Entonces, trabajamos dentro del grupo de oncólogos, dentro de los servicios de oncología o como consultores externos para tratar a estas pacientes que pueden tener mayor riesgo de tener estas enfermedades o que tengan alguna predisposición particular, Bien. ¿sí? ¿Llegan a ustedes a través de los oncólogos? O sea, En general llegan a nosotros a través de los oncólogos, aunque puede consultar una paciente sin problema directamente ella si lo necesita, si tiene alguna duda, si tiene, no sé, alguna historia familiar particular que le genera por lo menos inquietud de saber si eso tiene algún riesgo en particular. Entonces simplemente se conecta con alguno de nosotros que estamos formados para trabajar en esta área de la genética, ¿sí? Bueno, la genética es como muy amplia, pero puntualmente en lo que es oncología hacemos asesoramiento en lo que es cáncer heredofamiliar.
¿Y qué ¿sí? se pide Que puntualmente? siempre digo, no todos los no, el cáncer no es una enfermedad hereditaria, ¿sí? No se hereda el cáncer, pero sí hay un grupo de pacientes que tiene alguna predisposición particular porque presenta genes específicos que le aumentan ese riesgo, ¿sí? Entonces tratamos de encontrar a esas pacientes, de detectarlas, porque esas pacientes tienen un manejo específico para hacer mayor prevención en ellas, o en tal caso hacer detección lo más temprano posible si realmente los tumores se presentaran, para que tengan mucha mejor respuesta, mejores alternativas de tratamiento, mejor seguimiento, ¿sí? Y todo lo que se pueda hacer a nivel preventivo, obviamente ponerlo todo en función para tratar de evitar todas las patologías posibles. Perfecto, clarísimo. Em, Vamos a lo básico. Te llega una, A ver. te llega una paciente y qué estudios se le piden, qué tipo de estudios, por dónde arrancan, qué es lo que hacen después. O sea, lo hace un patólogo, lo hace alguien especialista de estos genes que está. Que ahora más adelante me vas a explicar de los genes ¿De relacionados qué al les cáncer. Bien, exacto. Mira, lo primero que hacemos cuando viene una paciente a la consulta es empezar a revisar un poquito su historia personal, o sea, Ujú. cuáles son los antecedentes de enfermedades que ha tenido, que, si está enferma en este momento o no, qué cosas han ocurrido durante su vida, si tiene hijos, y empezamos a revisar un poco también la historia de la familia. Entonces, hacemos el conocido arbolito genealógico, ¿sí? Ujú. Vamos preguntando familiar por familiar cuántos hermanos tiene, qué cosas han pasado en su vida, si han tenido alguna enfermedad, si han tenido alguna malformación, si han tenido hijos y esos hijos son todos sanos. De cada una de las familias vamos tratando de que nos cuenten toda su historia médica, ¿sí? Y tomando todos los datos de esa historia familiar. Entonces, tratamos de llegar por lo menos a revisar 3 generaciones, o sea, la paciente y sus hijos, sus hermanos, sus papás y sus abuelos, ¿sí? Incluso en muchas veces que les avisamos antes cuando piden el turno, si podés hablar con alguien de tu familia que te ayude a juntar un poco la información, porque a veces uno, no sé, de los tíos, de los abuelos y demás, por ahí no sabe mucho detalle. Entonces, te anotan un poquito los datos que le van contando y con eso vamos armando un poco la historia familiar. Con esa historia familiar empezamos a ver si hay realmente algo, algún carácter que se está transmitiendo de generación en generación. O sea, en este caso, si ha habido antecedentes de cáncer, qué tipo de tumores ha habido, a qué edades se presentó, qué condiciones hubo, qué tipo de tratamientos hicieron. Entonces vamos viendo si el mismo tipo de enfermedad se repite o aparecen enfermedades que pueden tener algún nexo en común, ¿sí? Por Por ejemplo, ejemplo, ahora que estamos hablando de cáncer de mama, a veces en las mismas familias que hay cáncer de mama suele ocurrir el cáncer de ovario. Entonces empezamos a ver si hay enfermedades que puedan ser conectadas desde lo genético. Cáncer de ovario, cáncer de páncreas, algún cáncer de piel. Si hay otros tumores, empezamos a tomar nota de qué tumores son para ir viendo qué chances hay de que haya alguna conexión desde la genética. y si en Y alguna con eso misma, empezamos a orientarnos si estamos frente a una familia que tiene mayor riesgo de cáncer heredofamiliar o estamos frente a un caso de los que nos ocurren a menudo, ¿sí? Siempre nos acordamos, por esto que ustedes venían comentando recién, del tema de la prevención, porque 1 de cada 8 de nosotras podemos tener cáncer. Entonces, todas tenemos que tener esta digamos, disciplina en nuestros controles, ¿sí? Mm. Porque estamos todas con este riesgo. Dentro de ese riesgo hay algunas pacientes que tienen esta otra condición, que es que hay genes que aumentan ese riesgo. Entonces, a esas vamos a tratar de buscar en este análisis que vamos haciendo. Después que llegamos a esto y definimos que estamos frente a una paciente que tiene mayor riesgo, sí vamos a hacer los estudios moleculares,
Y esos estudios, que en realidad son ir a buscar de qué gen estamos hablando y ponerle el nombre al gen que está afectado, cuál es el cambio que ocurre en ese gen, es un estudio que se hace en sangre, que lo hacen laboratorios especializados, que hacen estudios de biología molecular. Se van a buscar cambios en el ADN, ¿sí? No vamos a buscar lesiones en el tumor, en algún caso sí, pero en la mayoría de los casos lo que vamos a tratar de buscar es si hemos heredado algo, y ese algo lo vamos a tener en el ADN de nuestras células en general, que las podremos encontrar fácilmente en las células de la sangre. ¿Sí? No sé si voy hablando No, mucho no, no No, está más súper claro claro. imposible. O sea, Tengo una compleja. pregunta. ¿Puedo interrumpirte un Sí. segundito? Por ejemplo, ahora pues, estamos hablando de cáncer puntual, pero si una familia tiene un familiar que tuvo cáncer de estómago, otro familiar que tuvo cáncer de piel y otro familiar que tuvo cáncer de mama, son todos cánceres diferentes, pero bueno, ahí cómo haces para estudiarlo. Con lo mismo. Bueno, ahí tenemos, por eso te decía que hay mucho del análisis clínico previo, ¿sí? Porque ahí tenemos que ver a qué edades ocurrieron esos tumores, qué otros factores de riesgo tenían esas personas que tuvieran enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos viendo si hay más probabilidad de que la genética esté involucrada o hay otros factores que puedan hacernos entender qué otras cosas podían estar involucradas en la aparición de ese tumor, ¿sí? Bien. Y si realmente hubiera alguna relación o pensamos que hay una relación entre estos tumores o estos familiares que estamos viendo son familiares directos, o sea, hay distintos criterios que uno va utilizando, y ahí vamos a hacer lo que llamamos un panel de genes de cáncer hereditario. Vos me estabas planteando tumores muy diversos, ¿sí? Si los tumores son los que aparecen en la familia, son más o menos relacionados a un grupo más pequeño de genes, uno puede orientarse hacia qué gen estudiar, pero si las posibilidades son varias, nos conviene hacer lo que llamamos un estudio de panel de genes de cáncer, que incluye un promedio de entre 80 y 100 genes que tienen que ver con predisposición al cáncer heredable. sí. Entonces, estudiamos todos esos genes en una sola muestra, en una única reacción química, ¿sí? Que se hace un estudio bastante rápido, si se quiere, pues un estudio que aproximadamente lleva un mes, y uno conoce de esa manera todas las posibles genes que están involucrados en esta predisposición, si el paciente tiene alguna variante en esos genes o no, ¿sí? Entonces, tomamos a partir de ahí, sabemos concretamente si el paciente tiene una variante que tenga que ver con el riesgo de cáncer, en qué gen está, y en esa variante qué importancia tiene, qué produce, qué riesgo va a generar, ¿sí? Y se hace entonces, se establecen las medidas de vigilancia, de prevención, acordes a esa información que hemos obtenido. Eso A se qué, sugiere para las personas. Es súper interesante lo que estás diciendo y uno se pone como a reflexionar, pero digo, eso es aconsejable para las personas que quizás tuvieron varios familiares, se le aconseja a una persona sana, sin ningún tipo de antecedente, y tuvo esos familiares con diferentes tipos de cánceres, se les aconsejaría hacerse este panel que usted está mencionando. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer es estudiar al paciente que tiene cáncer, ¿sí? En primera instancia. Si en esa familia que tenemos algunos antecedentes y demás, tenemos un paciente que está con la enfermedad o que tuvo la enfermedad, preferimos empezar estudiando a ese paciente, ¿sí? De manera de que realmente lo que nosotros vamos a encontrar podamos verificar que se asocia a la enfermedad que tiene, ¿sí? Si obviamente no podemos estudiar al paciente o porque vino la hija de una paciente que tenía cáncer de mama y que quiere saber, se puede perfectamente estudiar a quienes no padecen la enfermedad, ¿sí? Buscarla si realmente tiene algún tipo de predisposición para establecer en ella las medidas de prevención que corresponden.
¿Cuál es la dificultad respecto a esto? Que si esa paciente que estamos estudiando, esta hija, por ejemplo, ¿sí? Ella no presenta ninguna variante genética, ¿sí? Es una excelente noticia para ella y para sus hijos, porque ella no va a tener ninguna predisposición distinta, no va a tener ningún riesgo extra al que tenemos todas por ser mujeres, ¿sí? Pero el estudio hecho a ella no me sirve para entender el resto de la familia. Si la mamá, la tía, la abuela tuvieron cáncer, yo no puedo decir que el cáncer que el resto de la familia tuvo, los antecedentes que hay en la familia, no tengan una causa genética, ¿sí? Simplemente que si la hubiera, esta paciente no la heredó. ¿Está bien? Sí. Pero tendría que seguir estudiando a la familia para descartar que el resto de la familia tampoco tenga nada. ¿Sí? ¿Me Clarísimo. siguen? Sí, 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 sí. Clarísimo, clarísimo. Si en esta paciente que yo estoy viendo, si encuentro algún gen particular que tenga relación con estas enfermedades que se ven en la familia, ahí sí ese estudio me puede servir para el resto. Pero si me da negativo, no. ¿Sí? Simplemente Perfecto. si me da negativo, confirmo que esta paciente al que se lo hice no heredó nada que la predisponga, le genere mayor riesgo de enfermedad. Tengo que estudiar al resto para decirles lo mismo, ¿sí? Okay. Me Igual, pongo, me pongo a pensar, obviamente porque a mí me toca de cerca todo esto, porque yo tengo una hija de 6 años y obviamente mi mujer Betina se hizo los estudios, que hay que te quiero hacer varias preguntas, si querés empezamos con la primera, o sea, Sí. se hizo el panel este que vos comentás, el BCRA1, el BCRA2, pero, y les dio bien, que les dio bien, pero mientras vos Bien. ibas relatando, yo me imaginaba, empezaba a ponerle nombre a la tía, a la abuela, empezaba a ponerle, con respecto a mi hija Guillermina. Obviamente, te Sí. cuento, viene una familia de 4 generaciones con cáncer, ¿me entendés? Ujú. Entonces es como que yo tengo todas las luces del tablero prendidas en este momento, no, para el futuro con mi hija, pero Claro. vos decís, ok, listo. El doctor Storino, cuando le planteé la situación, dijo, sería aconsejable que, obviamente, cuando cumpla mayoría de edad, que empiece con los controles y sugerirle por ahí un test genético para ver cómo está ella, ¿no? Por más que Claro. por más que a Betina le dio negativo, ¿no? Y Le dio negativo. que viene con una historia. Obviamente cada paciente es un mundo, sí. es un mundo. Ahora, la pregunta que te hago es, en su momento, y yo sé que trabajas en un hospital público también, eh, en su Con el momento, doctor Estorino también. claro, sí, por eso, son todos del Durán. La pregunta es, este estudio es un estudio caro, obviamente, ¿no? Ujú. Es un estudio Sí. caro. ¿Qué te lo tiene que autorizar supuestamente la prepaga? Si es que uno tiene prepaga. Ujú. Eh, ¿Es fácil conseguirlo? Te hago la pregunta. ¿Es fácil conseguir la autorización? ¿Le sirve digo, más allá del hospital público, le sirve a la prepaga que se haga en este estudio? Eh, Mira, sí, eh, hay, eh, hay de todo, sí, ¿sí? Hay prepagas que no te hacen ningún problema sí, y hay algunas obras sociales que tampoco, que te los aprueban, sí, siempre que esté bien justificado, ¿no? ¿Sí? Cuando uno va a pedir este tipo de estudios a la cobertura sí, médica, como no están en el plan médico obligatorio, es importante que además de la orden médica vaya un pequeño informe que justifique el estudio, ¿sí? sí, Que le indique a los auditores de la prepaga o de la obra social por qué estamos pidiendo estos estudios, cuáles son los antecedentes que hay, digamos, a partir de qué criterios uno justifica hacer el estudio en el paciente. sí, Si eso está bien, en general lo cubren. Hay algunas obras sociales que por ahí tienen menos medios y demás que pueden no cubrirla. Insisto, como no están en el plan médico obligatorio, sí, tienen esa justificación. Pero bueno, año a año seguimos la pelea para que esto se pueda hacer, porque claramente
la paciente que puede saber de antemano que tiene esta predisposición, tiene muchísimas herramientas de prevención a las que acceder, y si podemos evitar una enfermedad, también al costo, en salud disminuye, Obvio. ¿sí? Tiene su vuelta económica, si querés, más allá de la cuestión de Sí, sí, salud de obvio, la paciente, obvio. ¿sí? El, Entonces, eso de a poquito se ha ido mejorando. Te digo, yo estoy trabajando en esto hace ya más de 10 años, sí, y al principio, los primeros años, realmente te contestaban que no en el 90% de las obras sociales. Hoy ya es muchísimo más probable que te lo autoricen a que no te lo autoricen. Y por el lado de los hospitales tenemos todavía menos opción, porque los hospitales no tienen estos estudios dentro de sus laboratorios ok, todavía, pero tenemos por ahí algunas ayudas de instituciones privadas o programas específicos de la industria farmacéutica que apoyan el estudio de determinados genes para poder también definir qué pacientes pueden recibir alguna medicación en particular. Entonces, vamos de a poquito tratando de cubrir también algo al menos de los estudios posibles en las pacientes de hospital. Bien, y te hago O una sea, por ejemplo, el estudio de los genes BRCA solo, sí, ¿sí? Que vos comentaste recién, sí, BRCA1 y BRCA2 son los genes que tienen más importancia dentro de lo que es la predisposición genética al cáncer de mama y de ovario. Y como las pacientes que portan variantes genéticas en estos genes podrían tener también algún tipo de modificación en su, digamos, manejo clínico, ¿sí? Porque se va a definir qué tipo de cirugías se van a realizar, qué tipo de medicación puede ser más eficiente en estas pacientes y demás. Entonces, tenemos cierto apoyo hoy para conseguir el estudio de esos dos genes. Pero si esos dos genes dan negativo y tenemos una historia familiar importante y demás, deberíamos ampliar ese estudio. Hoy tenemos más de 20 genes relacionados al cáncer de mama ok. que deberíamos estudiar. Entonces, ahí igual necesitamos el apoyo de las coberturas médicas, o en algún momento del desarrollo de estos laboratorios dentro de los hospitales públicos, para poder cubrir todo lo que hoy la ciencia tiene capacidad de hacer, ¿sí? Estos genes E están dentro, insisto, hemos hecho un montón sí, con respecto a lo que había. estos genes que nombraste, porque ahora me vengo a enterar, digo, me vengo a enterar porque no sé, y está bueno que lo cuentes, que hay unos 20 genes más, aparte del BRCA1 y el BRCA2. ¿Estos están dentro de ese panel que vos contaste que se hace? Sí, O, tal cual. y cuando, por ejemplo, te hago una pregunta. La obra social dice, te apruebo el BRCA1 y el BRCA2. El resto, digo, la diferencia con el resto del panel, ¿es significativa en plata? ¿Como para que no lo quieran aprobar o más o menos? Porque No, no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia. ¿Cuánto sale un estudio Porque así? hoy la técnica, la tecnología que utilizas sí, para hacer dos genes o hacer 40 es la misma. bien, Entonces, técnicamente no hay mucha diferencia de costos, pero sí es cierto que hay estudios que se hacen lo que llamamos los genes accionables, o sea, por sí, ahí te autorizan el estudio de los genes BRCA, o conseguimos apoyo sí, para hacer esos genes, porque son genes que de por sí ellos solos, la presencia de variantes en esos genes pueden condicionar algún tratamiento o alguna decisión de una cirugía, por ejemplo. Entonces son como genes con más utilidad, si querés, en el momento. Pero igualmente, el resto de los genes, por más que no te cambie el tratamiento, son genes que necesitas saber para saber cómo prevenir la enfermedad en el resto de la familia. Yo tengo dos Entonces, preguntas. ese paso todavía falta y hay que lograrlo. Perfecto. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto sale este estudio aproximadamente? Y bueno, esto depende del dólar. Bueno, no, decirlo en Así dólares. que, y en despacito dólares decilo. estarían más o menos entre 200 y 300 dólares promedio. Ok, Ok, listo. bien. Y la otra pregunta, que creo que apunta más a lo psicológico, pero suponte que un familiar
tiene su familia que tuvo cáncer, diferentes, y ese familiar no tiene cáncer y decide hacerse este panel que usted está mencionando. Y le da que sí, que tiene predisposición, entonces se pueden tomar actitudes preventivas. ¿La gente está preparada para recibir ese tipo de información que quizás es portador de algún tipo de gen que le puede en el día de mañana desarrollar un cáncer? ¿Cómo se maneja esa información a nivel psicológico? O sea, ¿cómo manejan ustedes todo eso? Porque es difícil decir, bueno, está bien, me lo hago, pero después en el momento que tenés el resultado puede tocarte carta roja, carta negra. Entonces decís, ¿cómo lo manejas? Bueno, es un tema. Incluso podés trabajar con psico-oncólogos, ¿sí? Que estén dentro del grupo de atención de los Sí, pacientes que vienen a hacer asesoramiento genético, cosa de poder trabajar en conjunto si fuera necesario. Pero en general, lo que nosotros hacemos siempre una entrevista pretest. Por eso siempre decimos que para hacer este tipo de estudios de genética es importante que hagan la consulta con un profesional que esté formado en cáncer hereditario y que hagan la consulta pretest. No vayan al laboratorio solamente a decir, bueno, me quiero hacer este test y sacame sangre, ¿sí? sí. Hay que previamente hacer esta consulta de que es la que estuvimos hablando, de entender un poco la historia familiar y demás. Y en esa consulta uno trabaja mucho explicando todo lo que significan estos estudios, los genes que vamos a estudiar, qué implicancia tienen esos genes, qué, digamos, qué vamos a hacer con esa información si esa información aparece, qué resultados puede tener el estudio, ¿sí? Porque también puede pasar que el estudio no me dé una resolución, entre comillas, me dé un resultado incierto, ¿sí? Lo que llaman variantes de significado incierto. Entonces, toda esa información tenemos que dársela al paciente antes de hacer el estudio y que él se tome el tiempo que le parezca necesario para decidir hacer este estudio sabiendo estas posibilidades y llegar ya con la decisión. O sea, obviamente que a veces llega el informe y hay una sacudida, pero en general el paciente tiene ya la idea de que esto puede pasar porque lo hemos hablado previamente, porque hemos llegado al consenso de que vamos a hacer este estudio en búsqueda o para poder ponerle el nombre si realmente está o para descartarlo si realmente no está. Entonces, ya hay preparación previa a esta circunstancia. Sin duda pasa, muchas veces pasa que necesitas, sobre todo pasa cuando los pacientes reciben los informes directamente y no se los manda el laboratorio al médico, que eso es un punto que en algunos laboratorios es como, digamos, una regla mandarle el informe al médico que lo solicitó y en otros laboratorios directamente le entregan el informe al paciente. Entonces, a veces cuando recibe el paciente el informe, por más que haya sabido esta información, la tenga, sepa por qué se hizo el estudio y demás, el recibir el informe puede generar un poco más de De impacto, inestabilidad, si claro. querés, emocional. Pero en general tratamos de que los informes lleguen primero al médico y que entonces seamos nosotros los que entregamos esa información, utilizando ya, digamos, recursos para llegar lo más, digamos, lo mejor posible al contar esa información. Bien. Me quedo, me agarran viejos recuerdos del tema. A mí me toca muy de cerca todo. ¿Podemos, Claro, claro. podemos hablar de los genes, el BRCA1 y 2 y, y las ¿Sí? mutaciones? A ver, contanos, obviamente no tan técnico, sí, técnico y no técnico, pero para que la gente entienda de qué se trata de estos genes. Y, Tal cual. Mira, estos dos genes se empezaron a estudiar en los años entre los 70 y el 90, sí, porque se empezó a ver que hay familias en las que el cáncer de ovario y de mama se repetía.
Entonces, un grupo de investigación en Estados Unidos, liderado por la doctora Mary Claire King, que acá en la Argentina la conocemos mucho por su aporte a las técnicas para identificar a los nietos desaparecidos, ¿sí? Parte de su trabajo se dedicó a esta línea de investigación, que es tratar de entender qué pasaba en estas familias en las que aparecían más casos o aparecían casos en familiares, digamos, directos de cáncer de mama y de ovario. Y en las décadas del 90 llegan a determinar un gen en el cromosoma 17, que es el BRCA1, y un gen en el cromosoma 13, que es el BRCA2. Hoy sabemos que esos genes, que se llaman así por su asociación al cáncer de mama, son genes que están en nuestro genoma normal, ¿sí? Funcionando como parte de los mecanismos de mantenimiento de la estabilidad de nuestro genoma. O sea, nosotros todo el tiempo estamos expuestos a que nuestras células se dañen, ¿sí? Desde el sol, la comida, el estrés y demás. Y dentro de esos daños se puede dañar nuestra carga genética. Pero las células, para vivir y para reproducirse, necesitan que ese ADN esté sano. Entonces, los BRCA, junto con otros genes, dentro de estos genes que digo que ya sabemos que son más los que tienen que ver con el cáncer de Sí. mama, muchos están en esta función de estar vigilando que todo nuestro genoma esté sano, que si hay algún error lo puedan corregir, ¿sí? Por eso son tan importantes para la vida, ¿sí? Con el correr de los años pudimos aprender a leerlos a esos genes, ¿sí? No solamente a saber para qué servían, dónde estaban, sino poder leer cómo están escritos. Ustedes saben que el ADN se escribe con 4 letras, A, T, C y G, ¿sí? Que son los 4 compuestos químicos que forman esa doble cadena que todos conocemos y vemos, es el dibujito del ADN. Esas 4 letras, hoy tenemos técnicas que desde los años 2000 son técnicas automatizadas y que pueden realmente trabajar a gran escala, haciendo muchos estudios a la vez, permiten leer ese ADN y saber en qué orden están esas 4 letras en todo ese gen, ¿sí? Marcamos dónde está ese gen, queremos ese pedazo del ADN y leemos letra por letra. Lo que va a hacer el bioquímico que está haciendo este estudio es marcarnos si en algún punto las letras no están en el orden que corresponde. Si en esa escritura del gen hay faltas de ortografía, ¿sí? Por ejemplo, tiene una secuencia de referencia, todos sabemos cuál sería la secuencia que consideramos normal. Entonces, si en la secuencia, en esa posición 2010, hay una T y la paciente tiene una A, me va a anotar en el informe. En la posición tal hay un cambio de una T por una A. Y me va a decir si ese cambio ya lo vieron en otros pacientes con cáncer, si ese cambio está publicado en las bases de datos internacionales, si se ha estudiado ese cambio y se puede decir que genera riesgo de cáncer, entonces me va a decir esa variante es patogénica, ¿sí? Y ese es el estudio que va a traer como resultado positivo. Se encontró una variante asociada al riesgo de cáncer. Si leyó todo el gen y no encontró ninguna variante de relevancia, me va a decir el estudio es negativo, todas las variantes, o no hay ninguna, o las variantes que vi son todas variantes que sabemos que están en personas sanas, que son variantes que no tienen ninguna importancia relacionada al riesgo de cáncer, ¿sí? Son lo que llamamos polimorfismos poblacionales. Entonces, ese estudio dice es negativo. No leímos todos los genes que nos pidieron y no encontramos nada. Y puede aparecer variantes, o sea, estos pequeños cambios entre la secuencia que consideramos normal y la secuencia del paciente, pero que no se hayan visto antes, o que no tenemos suficiente información sobre qué significan. Entonces, en ese caso me va a poner el resultado incierto. Encontré una variante, pero no sé exactamente qué significa. Variante de significado incierto. Y ahí sí, desde la parte clínica, tendremos que ver si le podemos dar alguna importancia a esa variante o no.
esas variantes tienen la misma chance de ser benignas que de ser malignas. Entonces, tenemos que encontrar la evidencia para poder clasificarla. A veces nos pasa que no tenemos herramientas en el momento para decir algo más que lo que dijo el laboratorio, entonces esperamos 6 meses para reevaluar esa variante. No volvemos a hacer el estudio, no le sacamos sangre al paciente, sino que simplemente se revé desde la bioinformática si esa variante ha sido publicada o ha tenido algún estudio que nos dé algún valor para modificar, para ponerla en la balanza, si vamos para un lado o para el otro, Qué si ansiedad tenemos que igual. utilizar esa información para algo. ¿Sí? ¿Se entendió? Clarísimo, No, no, súper, clarísimo, sí, clarísimo, sí, pero qué sí. ansiedad para esa persona que le tocó incierto. Y sí, eso sí genera un poquito más de ansiedad, sobre todo si son pacientes que están cursando la enfermedad, les genera como, bueno, ¿y esto será o no será? Claro. ¿No tendrá o no tendrá un origen genético? Y lo tenemos que esperar un poquito más. No, Ah, Pero no súper claro. podemos adelantarnos si no tenemos sí. evidencia, No. porque Ah, por ah, ahí realmente es una variante que es una variante argentina que no, sí. que no está publicada en las bases de datos internacionales y que realmente no tiene relevancia, es simplemente una variante de la población. Entonces tenemos que lograr poder ponerle, tener la evidencia para clasificarla como una variante benigna, por Claro. ejemplo. Sí, ahora, por ejemplo, tienen esta variante, la persona termina falleciendo. Digo, desde el laboratorio, en algún punto se entera que esa persona falleció o que desarrolló un cáncer nuevo. ¿Cómo siguen esa investigación de esa variante que por ahí encontraron? Digo, el tracking de esa variante con el paciente. Claro. En realidad, en general el laboratorio le va avisando al médico que pidió la Sí, información. Aunque acá en la Argentina no siempre pasa que el laboratorio te avise, ¿sí? sí, Pero lo que sí hacemos los médicos es, nosotros sí llevamos sí. digamos, una tabla, un Y- registro de los sí, pacientes y de las distintas variantes, y las pacientes que tienen variantes de significado incierto, vamos siguiendo esa información y tratando de mantenernos en contacto con los pacientes para poder hacer esta reclasificación, ¿sí? Si el laboratorio nos avisa con más seguridad, porque el laboratorio tiene sí, más herramientas, tiene muchas más herramientas bioinformáticas para clasificar a las variantes, ¿sí? Pero si no, al menos nosotros con los sistemas que tenemos de acceso a bases de sí. datos, con acceso a publicaciones y demás, vamos siguiendo toda la evidencia a la que tenemos posibilidad para poder avisarle a la paciente si encontramos realmente algo que nos permita reclasificar esa variante. ¿Encontrás muchas alteraciones? ¿Se encuentran muchas alteraciones? Alteraciones, digamos, lo que serían variantes patogénicas, se encuentran más o menos promedio entre el 20 y el 30% de los pacientes que analizamos en general. Ok. ¿Sí? Y estas variantes que nadie sabe o que tienen que investigarse, aparecen mucho? No, aparecen, gracias a Dios, son Ah, poquitas. qué Claro. alivio. Gracias a Dios No, no, es no, un digo porcentaje porque... Sí. mucho más bajo. Pero bueno, también eso va también solucionándose, si vale el término, Sí, en función de cuántos estudios se hacen, ¿sí? Porque cuando uno recién empieza a estudiar un gen, muchas veces tenemos más variantes de significado incierto porque no tenemos todavía casuística Claro. para sí, poder decir todo, darle entidad a todo lo que uno encuentra. A medida que se va haciendo más, digamos, habiendo más pacientes estudiados, que las bases de datos van creciendo, también eso va permitiendo tener más evidencia para tener menos variantes de significado incierto. Tener Bien. ya más información sobre pacientes que las han tenido, sobre personas sanas que las tienen, tener la frecuencia poblacional. Hoy se hacen muchísimos estudios a gran escala en genómica general del genoma completo para saber variantes que son relacionadas a distintas enfermedades. Y de todo eso que se obtiene, todos va sumándose a las bases de datos.
Entonces, a veces no es simplemente por un paciente más que se encontró la misma variante, sino que por un estudio poblacional se determinó que esa variante es una variante propia de el sur de Italia, por decirte algo. Y nosotros la encontramos en la Argentina, donde tenemos muchísima inmigración del sur de Y Italia. sí. Claro. Entonces empezás a entender que son variantes poblacionales. Y tengo dos preguntas. Es que es súper Sí, interesante. Por ejemplo, ¿me podrías dar algún ejemplo de algún gen que haya salido alterado en el mapeo y que ustedes le puedan decir, bueno, frente a este gen, esta sería la forma de prevención? sí, bueno, con los genes BRCA, ¿sí? Es lo más, más conocido, o con el gen PALB2, que hoy trabajamos también, estudiamos mucho, en lo que es cáncer de mama y cáncer de ovario, podemos entonces establecer, según la edad de las pacientes, cuáles son las medidas de vigilancia y prevención que deben realizar. Siempre van a ser los controles médicos desde más temprana edad que lo que uno haría con una persona de la población general que no tiene ningún riesgo en particular. Esto que ustedes hablaban de que después de la adolescencia, cuando ya son mayores de edad, empiecen sus controles. En estas chicas que pueden tener estas variantes, lo recomendamos más fuertemente. Ya no es una sugerencia, Sí, sino que ya se los pedimos que sí. vayan al mastólogo, que estén en control. No les van a hacer estudios de mamografía a una chica de 20 y pico de años, le van a hacer resonancia si hace falta, y si no, simplemente la ecografía, pero la va a seguir el médico, el especialista, con más, digamos, más dirección hacia las patologías que puede tener. Y por supuesto se puede llegar a lo que llamamos las cirugías de reducción de riesgo, ¿sí? La paciente que porta una variante y nunca tuvo cáncer, pero sí podemos plantear que vamos viendo cuáles son las edades promedio de aparición de esa enfermedad, cuáles son los rangos de edad a las que se sugieren este tipo de cirugías, y entonces se establece si es una paciente que podría tener como opción una cirugía de los ovarios para bajar el riesgo de cáncer de ovarios, si es una posibilidad la mastectomía como una herramienta para reducir el riesgo de cáncer de mama, y todo esto se va hablando con todo el equipo de salud y por supuesto con la paciente. Siempre las decisiones van a ser de la paciente, pero las sugerencias tienen que ser en común con los médicos que la están tratando para establecer si estas recomendaciones, cuándo y cómo realizar. Qué fuerte, porque ¿Sí? si es Pero una mujer en serían edad fértil, una mujer que está en edad fértil, vas a sí, es muy priorizar que fuerte. tenga sus hijos, ¿sí? Y después sí plantearte la posibilidad de hacer una cirugía de reducción de riesgo cuando realmente ya haya cumplido su deseo de maternidad. Bien. ¿Mm? Pero por eso te digo, también esto requiere del análisis de las circunstancias de cada paciente, ¿sí? No, no es que uno tiene una guía que hay que cumplir la rajatabla, no importa, no, vamos adecuando esas estrategias sugeridas por las guías según la edad de las pacientes y las situaciones de cada paciente, pero la idea es esa, ir hacia la reducción de los riesgos lo más posible, y todas las herramientas que tengamos para hacer una vigilancia intensiva en estas pacientes de mayor riesgo, las tenemos que utilizar. Perfecto. Bueno, ya vamos al plano personal. ¿Por qué te convertiste en genetista, en médica genetista? Ah, bueno, ¿por qué me convertí en genetista? Esa es una pregunta que siempre contestan algunas amigas mías que me conocen de muy chiquita, que se acuerdan que yo en una clase de biología de tercer año del colegio, estábamos viendo células y cromosomas y demás, yo dije, quiero estudiar esto. Ah, mira. Y bueno, así fue. No sé, no tenía mucha información de lo que eso significaba, pero como que me impactó. Y después empecé a estudiar medicina, también un poco porque en mi familia son una familia de médicos, entonces esas cosas también de alguna manera uno te va llevando por esa rama.
y siempre todo lo que tenía que ver con los genes y demás me parecía muy, no sé, emocionante, si querés, tratar de entender toda esa parte molecular de que estaba generando ciertas enfermedades. Y después de estudiar medicina ya empecé a entrar en el ámbito, en la genética en sí misma, a trabajar con una genetista en Córdoba que trabajaba mucho en el diagnóstico prenatal, y de ahí empecé también a meterme en la parte molecular, que recién empezaba a existir, porque recuerden que el ADN como tal tiene 70 años, y el manejo del ADN como técnica, como aplicación, tiene mucho menos. Entonces, fueron las primeras herramientas de las primeras formas de estudiar la genética molecular fueron algunas maestrías que se hicieron acá en los 90, y yo me vine a Buenos Aires a estudiar a la Fundación Favaloro, y ahí después ya entré al banco de datos genéticos en el Hospital Durán, y acá estoy. Seguí en este camino de estudiar los genes. Bárbaro. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta Mira, en realidad lo que más me gusta es poder ayudar a Sí, las pacientes, poder explicarles, ayudarles a entender cuando hay estos riesgos, poder no solo darles una respuesta, sino tratar de ayudarlas a entender, ¿sí? Yo siempre digo que uno tiene que saber, que entender y actuar en consecuencia. Entonces, el poder entender por qué pasa también ayuda a que uno tenga más elementos para poder prevenir, para poder actuar, para poder estar atenta y poder realmente mejorar la vida y la calidad de vida, aunque tenga algún riesgo en particular. Bien. ¿Sabes Buenísimo. con qué me quedé? Cuando al principio empezaste a contar de que andabas buscando, que buscan a estas pacientes, a esta gente con antecedentes. ¿Eso es mucho del hospital público? De ir buscando pacientes para hacerle los test, sobre todo de... No es que los buscamos porque no, digo, tratamos de dentro de los pacientes que tienen enfermedad oncológica, identificar a Ah, estas ok. pacientes que tienen, que tienen estas características puntuales. Por eso la mayoría de estas pacientes van a venir derivadas por sus propios médicos porque encuentran estos criterios de sospecha, ¿sí? Que después sí, los genetistas vamos a ser quienes podamos definir si realmente es una paciente que tiene esta predisposición o no la tiene, ¿sí? Simplemente se dieron algunos criterios de sospecha. Esos criterios de sospecha siempre tienen que ver con la edad de las pacientes, la historia familiar, el tipo de tumor. Entonces, ahí el médico que la está tratando, sea el oncólogo, sea el mastólogo, los gastroenterólogos, algo les llama la atención, alguno de estos criterios los ve presentes y nos deriva a las pacientes para que nosotros lo estudiemos más en profundidad en esta área de la genética puntual. Y qué importante es trabajar en equipo, ¿no? Sí. Porque como uno se va entrelazando con los otros, porque todos los médicos que fuimos entrevistando era y consulto con tal, y me asesoro. Y así es como se va formando un gran equipo y la contención que el paciente necesita y los familiares de ella que también. Tal cual. Bueno, yo les decía, yo estoy dentro del servicio de oncología, pero yo hago el asesoramiento de todas de las pacientes que deriva a mastología. Y tenemos un Ateneo conjunto, por eso le digo, trabajamos en conjunto con el doctor Storino, tenemos un Ateneo semanal en el que están los dos servicios. Entonces, las pacientes que se están viendo en uno, en otro servicio o en ambos, se presentan en ese Ateneo, y justamente si en ese Ateneo, si surge la necesidad de que yo las vea, o si yo tengo algún tipo de información, la presento en ese Ateneo para que todos los médicos de ambos servicios que siguen a esa paciente tengan toda la información. Clarísimo. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar?
Yo no, que estoy a disposición para lo que me necesiten. Me pueden encontrar en el hospital o me pueden Sí. encontrar a través de las redes y cualquier consulta que tengan o que cualquier comentario que quieran hacer, ¿Cómo la encontramos? estamos a disposición. ¿Cómo te encontramos en las redes? En las redes me van a encontrar como consultas-AGO, Ok. asesoramiento genético oncológico. Bueno, entonces lo voy a poner después cuando Sí. subamos el video, yo lo pongo. No sabía que tenías y no te ponía acá en el Zócalo. Bueno, No pasa nada, está perfecto. Gracias, está perfecto. gracias. Súper claro todo. Bueno, María Victoria, te agradezco un montón. La verdad que fuiste súper clara, súper didáctica. Sí, sí, muy interesante, yo realmente muy interesante. me gustó mucho. Gracias por tu tiempo y por toda Bueno, la explicación y el me conocimiento. alegro mucho y en lo que necesiten, cuando me necesiten, me llaman. No hay Bueno, ningún problema. Gracias, un muchísimas placer gracias. Que tenerte. tengas unas buenas tardes. Chao, chao. Adiós, hasta Adiós. luego. Un gusto, hasta luego. Chao. Qué increíble, ¿no? Todo lo que uno va aprendiendo. Sí, y ¿sabes qué? Me quedé trabado. Acá estoy trabado. Me quedo, todo lo que uno aprende el micrófono bien grasa, bien gracias. Todo lo que uno aprende, digo, obviamente cuando uno está cursando una enfermedad, tiene la cabeza puesta en otro lado y, y digo, después de todo lo que pasamos, Mm, después de todo lo que pasamos, a mí toda esta información es como que me llena en algún punto de, de esa ansiedad, de ese vacío que pasó todo por nuestras vidas y de escuchar esto, escucharlo al doctor Estorino, escucharlo a Martín Pizzu, sí, que bueno, Martín ya sabía cómo era. Qué importante toda esta información y qué importante que le llegue a la gente sí, todo esto, totalmente. sobre todo a la gente que por ahí en este momento la está por ahí pasando mal con un tratamiento, porque, a ver, habiendo siendo, A ver, ahí está Ernesto de vuelta, habiendo sido un acompañante de una persona, un paciente oncológico, es como, ¿me entendés? Aparte de fuerte, digo, la persona en ese momento, todos estamos con una ansiedad, con incertidumbre, totalmente. con, con un montón de preguntas hacia el futuro y estaría bueno, a ver, digo, por ahí no puede entrar esta información en este momento, ¿me entendés? Sí. Depende de la persona, pero digo, qué bueno que esté esto y que lo podamos también compartir, ¿no? No, no, yo estoy contentísima con todos los profesionales que tuvimos, que estamos Sí, teniendo y toda la información que estamos recibiendo. toda la Me parece súper información enriquecedor y ojalá que la gente también lo pueda interpretar y captar como nosotros lo estamos haciendo porque es sumamente útil es y sumamente útil. muchas cosas que uno no sabe. No sabe. Y yo, mientras pasa todo esto, yo ya me imagino el año que viene. A ver, ¿qué te imaginas? Ernesto ya se va el año que viene. No, que yo dije, este año va a ser todo lo que es medicina, información, todo lo que es relacionado al campo médico y después el lado B, el año que viene, porque obviamente quedó un montón de gente afuera Sí. que me hablaron, que me ofrecieron desde tatuadores de aureolas, la gente que junta el pelo para hacer la peluca, Sí, es como todo un mundo. es todo un mundo, su mundo, digo, Sí, el lado B, sí. digo, está todo lo que es relacionado al campo médico, pero después tenés un montón de Sí, la reconstrucción personajes, mamaria también, un montón de personajes dando vueltas que suman un montón a esta... que suman justamente para después el bienestar, el Mm. autoestima de la persona que puso el cuerpo. Algo que dijo Martín Pizzu el otro día, la calidad de vida. O sea, como que lo importante es la calidad de vida del paciente más que otra cosa. ¿Me entendés? Es que... Yo quedo movilizada después de todo esto. Sí, ¿viste? Pero bueno, esto es parte, es parte de ser comunicadores también. No, totalmente, Es parte. totalmente. Bueno, nos vamos despidiendo, pero ¿sabés qué? Te voy a contar algo. Contame. El próximo programa, y te voy a dejar en offside. Para Ernesto, que no me da. Hoy es viernes, tengo que resolver un montón de temas fuera del No, aire. Decime no, qué. que el próximo programa hay un crossover acá en Streamnest. Ah, Sí, sí. van a venir De primerizos. de Primerizos, que es otro programa, a hablar de esto, De cómo
Sí. La puericultura, se dice. Sí, la puericultora que va a venir a... Puericultura, salí. La Es una cultura de médica pediatra, Sí. puericultora, que nos va a venir Sí. a explicar cómo poder amamantar, Claro. más allá de haber tenido cáncer de mama y quizás con la reconstrucción o no. Bueno, ella nos va A a explicar. asesorar. Sí, nos va a explicar y aparte puede ser, hay una sorpresita más que en el próximo programa. Ah, sí, Pero ya no la voy sé. a decir por la Me van duda, si no cayendo quiere- las fichas, chicos, me van cayendo las fichas, me caen lentamente, pero ya entendí lo que me quiso Sí, decir. por las dudas, sí que no sé si va a venir o no, pero por ahí una sorpresita el martes que viene. Bueno, como siempre, pedirles y agradecerles por suscribirse, Por favor. que es muy importante para nosotros, nos ayuda a crecer, comenten, denle me gusta, siempre, como todos los personajes que andamos dando vueltas por YouTube, pidiéndole Un like. un like que es importante, que hay no sé qué quise decirlo. Es Ernesto, sepan entender. Ese- Ernesto esa- es así. Ernesto y su ansiedad. Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima, pero bueno, sin antes acordarse, seguirnos en nuestras redes, estamos en todas como @cqnptv, yo estoy como @ernestrafo, Y acá como Romina Ferokey. Romino Feroque. Los dos con doble F. Hace mucho no lo decimos. Sí, los dos con doble F, sí, Sí. ahí está, mirá. Ahí está. Mirá qué linda planta acá atrás, ¿eh? Te digo que me encanta. Te da color, te da color. Vos me luchaste que querías ese lugar porque yo antes estaba ahí. Bueno, pero yo no tenía esa planta antes. La Bueno, pusieron pero recién. viste, ahora yo tengo Ahora tengo devolveme el planta, lugar. tengo luz y mirá qué buena iluminación. Mirá qué linda barba blanca que tengo. Hoy la tenés con la barba, Es ¿eh? que me gusta la barba Está blanca. muy bien, déjatela, sé feliz. Estaba viendo fotos hace poco que estaba con la barba más. Acá tenía un mechoncito blanco. Y ahora tengo. Tenés varios mechones blancos ahí. No, pero ahora yo la tengo bastante blanca. Está Bueno. divina, déjala así, Ernesto. No, es que me encanta. Hoy tenía que ir al barbero y no llegué. Bueno, me estoy yendo para cualquier lado. Nos despedimos hasta la próxima. Que la vida... ¿Querés decirlo vos? No, o si lo no, sabés? no me la sé, me Ah, da bueno. mañana. Que la vida le regale momentos únicos, inolvidables y llenos de aprendizaje. Hasta la próxima. Que tenga lindo viernes. Chao, chao. Adiós.